Ángeles Núñez Ventura, de la diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, intervención de la diputada Rosa Mirna Mora Romano, del diputado José Antonio Barajas López, y para finalizar las participaciones, la diputada Marisol Sánchez Navarro, con diversos temas importantes desde luego para esta sesión que se van a tratar. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo y yo regreso con usted al finalizar esta sesión. Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Avelino Aguirre Marcelo y Adán Casas Rivas, y por encontrarse presentes la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda a la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica. Atendiendo su encargo, Presidenta. Registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 14 de noviembre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Cuarto, lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes realicen actividades tendientes a frenar actos predatorios contra esteros y manglares de la zona de las marismas nacionales Nayarit, en particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, Nayarit. Presentación por escrito del informe de actividades de la presente mesa directiva. Sexto, elección del presidente y vicepresidente propietario y suplente de la mesa directiva que habrán de presidir los trabajos del siguiente mes del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Séptimo, propuesta de orden del día. Octavo, asuntos generales complementarios. Intervención del diputado Ismael Núñez Ventura para presentar iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como la iniciativa para abrogar la Ley del Patronato
para administrar el impuesto destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Intervención de la diputada Nelly Ivonne Sabrina Díaz Tejeda para emitir posicionamiento sobre la Revolución Mexicana. Intervención del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez para emitir posicionamiento en torno a la falta de entrega de la beca universal, útiles escolares y uniformes correspondientes al ciclo escolar 2017-2018. Intervención de la diputada Rosa Mirna Mora Romano para presentar posicionamiento para exhortar a las autoridades competentes para que se vigilen bien las costas del Estado y se evite con ello que barcos de otros estados vengan a Nayarit a pescar y con ello generar un daño a la economía de los pescadores locales. Intervención del diputado José Antonio Barajas López para presentar proposición de acuerdo de solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que dentro del presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, el recurso para la aportación estatal destinada para el programa de Pueblos Mágicos de Jala y Sayulita de Nayarit. Intervención de la diputada Marisol Sánchez Navarro para emitir posicionamiento sobre el aniversario de la Revolución Mexicana. Noveno, clausura de la sesión. Es cuanto, ciudadana presidenta, someto a la aprobación de los compañeros. Sírvanse a manifestarlo, por favor, los que estén de acuerdo, en votación económica. Bien, queda aprobado por unanimidad de votos. Gracias, diputado. Para dar cumplimiento con el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de sesión pública anterior. Atiendo su encargo, ciudadana presidenta, diputada. Acta número 31, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, martes 14 de noviembre de 2017. Asistencia de 24 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con las inasistencias justificadas de los diputados Aguirre Marcelo Avelino, Covarrubias García Juan Carlos, Jiménez Aldaco Erika Leticia, Ortiz Rodríguez Jorge Armando, Pedrosa Ramírez Rodolfo y Pérez Gómez Pedro Roberto. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13:12 del día martes 14 de noviembre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones el licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, la diputada presidenta Ana Yusara Ramírez Salazar declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones que se dicten. Acto seguido, antes de continuar con los trabajos de la sesión, la presidencia solicitó respetuosamente a los legisladores y público asistente ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor José Félix Torres Haro, exdiputado, presidente de la Gran Comisión de la 24ª legislatura, acaecido el sábado 11 del presente. A continuación, el diputado vicepresidente Adán Casas Rivas procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 9 de noviembre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio dio a conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno legislativo. Continuando con el tercer punto del orden del día, habiéndose dado a conocer la iniciativa, la presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa de Transparencia e Información Gubernamental para su análisis correspondiente. Con relación al cuarto punto del orden del día, la Asamblea aprobó por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la fracción novena del artículo 47 y los párrafos primero y segundo del artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de procedimientos de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción, por lo que la Secretaría abrió el registro de oradores para su discusión en lo general. Al efecto, se registraron para hablar a favor los diputados Adán Zamora Romero, Heriberto Castañeda Ulloa, Ismael Duñals Ventura y J. Carlos Río Lara.
Para rectificación de hecho, los diputados Manuel Ramón Salcedo Zuna y Leopoldo Domínguez González. Concluidas las participaciones, la presidencia sometió a la consideración mediante votación electrónica el proyecto de decreto en lo general, resultando aprobado por unanimidad. Enseguida, la Secretaría abrió el registro de oradores para reservas. En lo particular, al no presentarse ninguna propuesta, la presidencia declaró aprobado el decreto, girando instrucciones a la Secretaría para su turno a los 20 ayuntamientos de la entidad, a efecto de recabar la votación correspondiente conforme al artículo 131 de la Constitución Política Local. A continuación, el diputado secretario Eduardo Lugo López hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:12 del día de su fecha, la diputada presidenta Ana Yusara Ramírez Salazar clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día jueves 16 de noviembre de 2017, a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Le informo que resultó, abstenciones, en contra. Le informo que resultó aprobada por unanimidad, ciudadana presidenta. Cumplido su encargo. Gracias, diputado. Se registra la asistencia de los diputados Manuel Salcedo y Adán Zamora. Procede a la Secretaría con el segundo punto del orden del día, relativo a las comunicaciones recibidas, y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, ciudadana presidente. Segundo punto. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones generadas por los Congresos de los Estados. 1. El Congreso del Estado de Jalisco remite acuerdo legislativo mediante el cual exhorta al Honorable Congreso de la Unión a efecto de solicitar apoyo para que reconsidere en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 la afectación menos posible para el ramo de turismo y los programas y acciones que dependen del mismo. Atendida su solicitud, ciudadana presidente. Gracias, diputada. De conformidad con el tercer punto del orden del día, aprobado, se solicita a la Secretaría proceda con la lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Atiendo su encargo, diputada presidenta. Comisión de Transparencia e Información Gubernamental. Dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Honorable Asamblea Legislativa, a esta Comisión Legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit, presentada por la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante de la 32ª Legislatura, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, los integrantes de este cuerpo colegiado procedimos a emitir el presente dictamen. Proceso legislativo. La protección de datos personales se puede definir como aquella parte de la legislación que protege los derechos fundamentales de la libertad, en particular el derecho individual a la intimidad, respecto del procesamiento manual o automático de los datos. Cabe señalar que en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de junio del año 2009 en el Diario Oficial de la Federación,
Se establece por primera vez el derecho que tiene toda persona a la protección de datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a su posesión. En el estado de Nayarit, no fue sino hasta el 23 de febrero del 2015 que se reforma la Constitución local, donde se estableció la existencia de un organismo autónomo especializado, imparcial y colegiado, encargado de asegurar la transparencia y el derecho a la información pública y de protección de datos personales, pretendiendo con ello que además de las atribuciones que tendrían los organismos garantes de la transparencia del Estado, pudieran también tomar sus decisiones de manera independiente y objetiva. Posteriormente, el 3 de mayo del 2015, se publica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en la cual se señalan las bases generales y los mecanismos para garantizar a cualquier persona el efectivo acceso a la información, transparentar el ejercicio de la función pública y la protección de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, municipios, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que recibe y ejerce recursos públicos o realice actos de autoridad. En ese orden de ideas y siguiendo los parámetros fundamentales que nos permiten garantizar, proteger y respetar los multicitados derechos, los integrantes de esta comisión consideramos indispensable mantener actualizado nuestro marco normativo local y respaldar todas aquellas acciones que fortalecen la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos humanos. En consecuencia, la iniciativa que hoy nos ocupa propone la reforma a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit, en virtud de que se advierte que algunas de las obligaciones plasmadas en dicho ordenamiento contravienen las facultades del Sistema Nacional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En primer lugar, podemos observar que en la disposición relacionada con las medidas compensatorias de comunicación masiva, nuestra legislación hace alusión a los criterios para poder instrumentar esas medidas, las emitirá el organismo garante de la entidad. Sin embargo, la Ley General atribuye dicha facultad al Sistema Nacional. Asimismo, en cuanto a la evaluación de impacto que establece el artículo 74 de la norma general, se menciona que su contenido será determinado por las disposiciones que para tal efecto emite el sistema, lo cual no es atribuible al Instituto Estatal como se plasma dentro de la ley local. Por tanto, la propuesta se centra en adecuar su contenido, mientras que en lo relativo a la transferencia de datos personales que el responsable puede realizar sin necesidad de requerir el consentimiento del titular, uno de los apartados señala que se podrá realizar siempre que la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional, considerando pertinente derogarlo, toda vez que a quien corresponde determinar dichas razones es a la Federación, como señala el artículo 70 de la Ley General, y no a la entidad federativa como se establece en nuestra ley. En conclusión, los integrantes de esta comisión dictaminadora derivamos la importancia de aprobar las reformas que se presentan al ordenamiento en materia de protección de datos personales, las cuales mejoran las condiciones en las que en el tratamiento de la información. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 20, 84, fracción primera y segunda y párrafo segundo, 85 y transitorio tercero. Se derogan los artículos 66, fracciones 11ª y 12ª, y 81, fracción novena, todas las leyes de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue. Artículo 20. Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad de manera directa o ello exige esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios para tal efecto emite el Sistema Nacional. Artículo 66, derogado fracción 11, 12, artículo 81, de la 1 a la 8ª quedan igual, la fracción novena derogada, artículo 84, primero,
cumplir con los parámetros para tal efecto emite el Instituto conforme a los criterios que fijen el órgano garante nacional y segundo, ser notificado ante el Instituto de conformidad con el procedimiento establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin de que sean evaluados y en su caso validados o reconocidos o inscritos en el registro al que refiere el último párrafo de este artículo. El Instituto podrá inscribir los esquemas de mejoras prácticas que hayan reconocido o validado en los registros administrados por el órgano garante nacional, de acuerdo con las reglas que se fijen en este último. Artículo 85. Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que implique en el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberá presentar ante el Instituto una evaluación de impacto para la protección de datos personales, cuyo contenido estará determinado por las disposiciones que para tal efecto emite el Sistema Nacional. Transitorios, primero, segundo. Tercero, los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables, de manera inmediata después de la entrada en vigor de esta. Cuarto, transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 15 días del mes de noviembre del 2017. Comisión de Transparencia e Información Gubernamental. Rúbricas de sus integrantes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para los efectos de la dispensa de trámites y, en su caso, la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Esta presidencia informa a la Asamblea que se aprueba por unanimidad. En esa virtud, se instruye a la Secretaría, abra el registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto. Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, ciudadana presidenta. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto en lo general. Esta presidencia ordena abrir el sistema en votación electrónica hasta por 5 minutos.
consta. Se cierra el registro de votación electrónica. Se aprueba en lo general con la siguiente votación: 27 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Se aprueba por unanimidad. Procede a la Secretaría abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular. Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, diputada presidenta. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Nayarit. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes realicen actividades tendientes a frenar actos predatorios contra esteros y manglares de la zona de marismas nacionales de Nayarit, en particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, Nayarit. Atiendo su encargo, ciudadana presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, los integrantes de la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 66, 69, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y 55, fracción 17 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos poner a consideración de la Honorable Asamblea Legislativa el dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Marina, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y dentro del ámbito de su respectiva competencia, realicen actividades tendientes a frenar actos predatorios contra esteros y manglares de la zona de marismas nacionales Nayarit, en particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, Nayarit, al tenor de las siguientes consideraciones. A la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente se turnó para su estudio la proposición de acuerdo presentado por la diputada Margarita Morán Flores, cuyo objeto consiste en exhortar a la autoridad federal a efecto de frenar las actividades predatorias contra esteros y manglares de la zona de marismas nacionales Nayarit, en particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, Nayarit. Al respecto, los integrantes de la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente consideramos pertinente señalar que el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado debe ser garante del respeto al derecho a un medio ambiente sano, así como que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. En ese tenor, las autoridades mexicanas han hecho manifiesto su compromiso de conservación de los manglares a través de acuerdos globales, como lo es la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, distinguida como Ramsar, que reconoce que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable, así como que la conservación de los humedales, su flora y fauna, pueden asegurar armonizando políticas nacionales previsoras, considerando como humedales a las extensiones de marismas, pantanos o superficies cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial, permanente o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Es de resaltar que a partir de que México firma la Convención Ramsar, se inicia la incorporación de humedales y uno de los dos primeros en ser incorporados fue el que aquí nos ocupa, es decir,
las Marismas Nacionales Nayarit-Sinaloa. Dicho complejo de manglares representa uno de los ecosistemas más productivos en México, aunado al hecho de que la estructura de estos bosques funciona como una barrera natural contra huracanes y otros fenómenos naturales que podrían poner en riesgo a los pobladores de la zona. No es óbice señalar que geográficamente la Reserva de la Biosfera Marismas Nayarit es refugio de cerca de 100,000 aves acuáticas y parte esencial del corredor de aves migratorias del Pacífico. En total cobija a más de 300 especies, o sea, el 40% de las aves de México, y presenta 98 especies de mamíferos, el 22% del total nacional, entre las que destacan 5 de las 6 especies de felinos del país, incluyendo el emblemático jaguar. De ahí que esta comisión observa que, en efecto, estamos ante la necesidad de la búsqueda de la protección y conservación de la Reserva de la Biosfera Marismas Nayarit. Por consiguiente, resulta indispensable la implementación de acciones tanto locales como nacionales que contribuyan al desarrollo sostenible. Por otro lado, los integrantes de la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente consideramos pertinente hacer una precisión, en el sentido que, de acuerdo al decreto por el que se declara como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región conocida como Marismas Nacionales Nayarit, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la encargada de administrar, manejar y preservar los ecosistemas y sus elementos en la reserva que nos ocupa, así como de vigilar las acciones que se realicen dentro de esta, teniendo además la Secretaría en mención la obligación de coordinarse con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para la expedición de permisos y concesiones de pesca y acuacultura, así como para la inspección y vigilancia de dichas actividades en la zona. Asimismo, corresponde a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias, la inspección y vigilancia de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit, aunado a las atribuciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece para dichas dependencias. Por lo anterior, es que los integrantes de la Comisión Dictaminadora concluyen viable emitir exhorto al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Marina, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, organismos desconcentrados de la primera en mención, con la finalidad de que en coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal competentes, lleven a cabo las acciones de inspección, vigilancia y preservación de las Marismas Nacionales Nayarit y eliminen cualquier amenaza ambiental que sea identificada, tanto las provocadas por causas naturales como por la intervención humana. Por último, debemos señalar que nuestra legislación interna establece la atribución de la legislatura de emitir acuerdos, los cuales por su naturaleza se clasifican en declaraciones parlamentarias, legislativas o administrativas, tendientes a manifestar una posición institucional del Congreso. A su vez, permite que la emisión de dichos acuerdos repercuta de manera respetuosa en la actuación ante diversas instancias, sean de carácter local o federal, estableciéndose la obligación de remitir a los diputados federales y senadores por Nayarit ante el Congreso de la Unión para su conocimiento, cuando la naturaleza del acuerdo comprenda una instancia o dependencia federal, situación que debe ser atendida en el presente caso. Dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepixo Capital, a los 14 días del mes de noviembre del año 2017, Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente, rúbrica de todos sus integrantes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento,
solicita a la Secretaría abra el registro de oradores para discutir si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. Se abre la lista de oradores. Le informo que no hay oradores, diputada presidenta. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarse en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la urgente y obvia resolución por unanimidad. En esa virtud, se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para la discusión de la aprobación de acuerdo. Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputada? A favor, la diputada Julieta Mejía Ibáñez. Tiene el uso de la voz la diputada Julieta Mejía, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. Desde se decretó la creación de la Reserva de la Biosfera de las Marinas Nacionales Nayarit en mayo de 2010, se buscó proteger sus más de 133,000 hectáreas de sistemas de humedales, con sus esteros y manglares, que representan el 20% del mangle de todo el país. Es un espacio rico en su biodiversidad que nos da un distintivo a nivel mundial por su variedad de flora y de fauna. La zona Marismas Nacionales Nayarit representa un punto de unión y de personalidad para nosotros como nayaritas, así como un espacio para ver el futuro con una perspectiva de sustentabilidad, para preservar los recursos de nuestro estado. Ahí es precisamente donde se encuentra la isla de Mezcaltitán, tierra legendaria de donde provinieron los aztecas para fundar un imperio, y la Gran Tenochtitlán, que es cuna de nuestra mexicanidad. Estas zonas son importantes porque nutren a las poblaciones cercanas, pero también son hogar de distintas especies de animales que viven o llegan de paso a Nayarit. Además, son un escudo ante los desastres naturales o hasta para detener el cambio climático y sus terribles consecuencias. En México, se estima que cada año se pierden 2.5% de los ecosistemas del manglar. Por ello, se debe seguir así. De seguir así, para el 2025 se perdería más del 40% de la superficie que se tenía estimada para el año 2000. Lo preocupante es que Nayarit es considerado como uno de los estados del país que más se han visto afectados en sus manglares, en más de 6,000 hectáreas. Hago un reconocimiento a mis compañeros de la Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente y en especial a la diputada Margarita Morán, porque primero, estamos dándole resultados a los ciudadanos y segundo, lo hacemos en un tema trascendental para Nayarit. Al buscar la protección de la Reserva de la Biosfera de las Marismas Nacionales Nayarit, promovemos su uso responsable y la posibilidad de que Nayarit se consolide como un destino turístico ecológico y de investigación científica por su biodiversidad. Respetuosamente, me uno a esta propuesta con la convicción de que más diputados la harán suya, porque contribuiremos a proteger nuestros recursos naturales, cultura e historia, porque nos hacen únicos en México y le daremos un sí a la protección del medio ambiente. Muchas gracias. Agotado el registro de oradores,
Se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Como consecuencia, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las instancias correspondientes realice actividades tendientes a frenar actos predatorios contra esteros y manglares de la zona de marismas nacionales Nayarit, en particular las que se localizan en el municipio de Tuxpan, Nayarit. Comuníquese el presente acuerdo y se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Continuando con el quinto punto del orden del día, esta presidencia da cuenta a esta Asamblea de que ha sido entregado por escrito el informe de actividades realizadas durante el periodo de mi encargo. Se ordena su publicación en el apartado de transparencia de la página de Internet de este honorable Congreso. Para desahogar el sexto punto de orden del día y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo relativo a la elección del presidente y vicepresidentes, propietario y suplente de la mesa directiva que presidirán los trabajos a partir del día 18 de noviembre del año en curso, esta presidencia abre el registro de propuestas. Tiene el uso de la palabra la diputada Julieta Mejía. Sonido la curul, por favor. Muchas gracias. Con permiso de la presidencia, con relación al sexto punto del orden del día relativo a la elección del presidente y vicepresidente propietario y suplente respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la responsable consideración de la soberanía a la siguiente propuesta. Para presidente, el diputado Leopoldo Domínguez González. Para vicepresidente, el diputado J. Carlos Ríos Lara. Y para vicepresidente suplente, el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Muchas gracias. Le hago llegar a la mesa directiva esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se somete a consideración de la Asamblea la propuesta formulada por la diputada Julieta Mejía. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Y en consecuencia se dicta el siguiente acuerdo. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa, en sesión pública ordinaria celebrada el 16 de noviembre del 2017, elige integrantes de la mesa directiva para presidir los trabajos del siguiente mes del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura en los siguientes términos. Presidente, diputado Leopoldo Domínguez González. Vicepresidente, diputado Juan Carlos Ríos Lara. Vicepresidente, diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Como suplente. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 18 de noviembre del 2017 y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. Proceda a la Secretaría dando a conocer la propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Atiendo su encargo, diputada presidente. Honorable Congreso del Estado,
sesión pública ordinaria, martes 21 de noviembre de 2017. Propuesta del orden del día. Registro de quórum, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 16 de noviembre de 2017. 2. Comunicaciones recibidas. 3. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 4. Asuntos generales complementarios. 5. Clausura de la sesión. Atendido su encargo, diputada presidente. Gracias, diputada. Y para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Ismael Duñals Ventura para que presente su iniciativa. Buenas tardes, con la venia de la mesa directiva, saludo a los medios de comunicación y quienes se encuentran aquí presentes. Las iniciativas que presento tienen como objeto primordial de abrogar la ley del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Para lograrlo, se debe primero de reformar y adicionar algunos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. La reforma a la Ley de Hacienda es para regresarle el impuesto adicional que ya tenía regulado en años anteriores, pero que le derogaron a través de múltiples reformas para incluirlo en la Ley del Patronato. Quiero pensar que esas múltiples reformas legislativas fueron con la noble intención de ayudar a la universidad, solo que se olvidaron de las exclusivas facultades potestativas en materia impositiva que tiene el Estado a través del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El primero haciendo leyes tributarias y el segundo realizando el cobro, ya sea de manera normal o a través de procedimientos administrativos de ejecución, lo anterior para cubrir el pesado gasto público que tiene el gobierno del Estado. La Universidad Autónoma de Nayarit debe ser principal baluarte del Estado. Los que representamos los diferentes poderes debemos apostarle mucho más a la educación y al conocimiento. Los países asiáticos como China y Singapur han logrado ser potencias económicas porque le apostaron a la educación y al conocimiento. Por esa razón estamos obligados a emular todas aquellas políticas públicas que han sido exitosas en materia económica. Asignarle más recursos en el próximo presupuesto de egresos debe ser un asunto urgente y de obvia resolución. La grave crisis económica y social por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Nayarit deja de manifiesto las fallas del sistema universitario, por lo que debemos aplicar un proceso de reingeniería y hacer cambios estructurales de fondo en aras de rescatar nuestra alma mater de un colapso económico-social. He ahí la necesidad de crear una figura administrativa eficientista y transparente, donde la sociedad tenga participación a través de un patronato integrado por personas honorables con conocimientos administrativos y financieros. Los orígenes de la ley del patronato fueron con fines sociales, pero en el transcurso del tiempo, las pasadas legislaturas le fueron reformando paulatinamente, perdiendo su esencia y recayendo en una figura burocrática netamente recaudatoria que además de desviarse de los fines para lo que fue creado, se le otorgaron facultades que son únicas y exclusivas del Estado, como el de recaudar impuestos de manera directa,
sin la intervención del Poder Ejecutivo, disponiendo recursos del erario público no considerados en el presupuesto de egresos, violando la garantía constitucional de seguridad jurídica y favoreciendo la opacidad y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos recaudados. La actual figura del patronato genera burocracia y carga administrativa, pero no resultados que indiquen ser de mucha ayuda a nuestra universidad. Al aprobar la iniciativa para abrogar la ley del patronato, estaríamos fortaleciendo la autonomía universitaria para gobernarse, así como la personalidad jurídica y patrimonio propio que le otorga la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. En base a lo anterior, se propone que la nueva figura del patronato sea un órgano interno de la estructura universitaria a fin de fortalecer la autonomía, administración y transparencia de la universidad, ya que es incongruente que por un lado se señale que nuestra casa universitaria tiene facultades de autogobernarse y administrarse, y por otro lado existe un organismo que administra liberalmente un impuesto que está destinado al fortalecimiento de la Universidad Autónoma del Estado. Por los motivos antes expuestos y conforme a las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa las siguientes iniciativas con proyecto de decreto. 1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Artículo único. Se reforma el artículo 82 y se adicionan los artículos 82 bis, 82 tercero, 82 cuarto y 82 quinto del capítulo 3 y el artículo 83 bis, sección octava de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. 2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona y crea diversos artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Artículo único. Se reforma, adicionan y crea las siguientes disposiciones. Se crean los artículos 5 bis, se adiciona el inciso D, artículo 13, 14 bis, 15, fracción 16 y reforma el 17, se reforman artículos 21, 25, fracción 4 y crea la fracción 9, 30, párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. 3. Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la ley del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Artículo único. Se abroga la ley del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Con esto, compañeras y compañeros, creo que vale la pena analizar muy bien esta iniciativa que creo yo vendría pues a solventar en mucho la situación por la que pasa la universidad. Creo que seguramente es compromiso de muchos de los que estamos aquí buscar la manera de resolver este problema y creo que esta propuesta mucho le vendría a abonar a ello. Creo que más que señalar el pasado, creo que más que puntualizar todo el daño que se ha generado por estas figuras, por esta figura anticonstitucional del patronato en el manejo del 12% del impuesto para la universidad, creo que está el hecho de la responsabilidad misma que nos ocupa hoy en día para resolver este tipo de problemas y yo los exhorto a que lo hagamos antes de nombrar al nuevo presidente de patronato de la universidad. Es cuanto, señorita presidenta. Gracias, diputado. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su estudio y análisis correspondiente. Continuando con este punto de asuntos generales,
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento. Con su permiso, diputada presidente, mesa directiva, público y prensa que nos acompañan. El 20 de noviembre de 1910, hace 107 años, se inició el movimiento social revolucionario que puso fin a 33 largos años de dictadura. Como antecedentes inmediatos, se tuvieron la desigualdad social y la falta de oportunidades, así como un reclamo generalizado de apertura para participar en democracia a través de las elecciones libres. En el tema de desigualdad social, en aquel entonces, según un estudio realizado un mes antes de que estallara la revolución, la población era de poco más de 15 millones de habitantes. Había una concentración en zonas rurales por el orden del 70% de la población, por lo que carecían de muchos servicios y desarrollo social. En el tema laboral, quienes contaban con un empleo en el sector obrero no tenían acceso a derechos tales como la jornada máxima de horas de trabajo, el derecho a huelga o un salario mínimo, por señalar algunas. Todo esto se conjugó para que a través de las armas se exigiera derecho, tierra y libertad en las zonas rurales, tales como lo exclamaron y exigieron Emiliano Zapata en el sur, Pancho Villa en el norte de nuestro país. Por su parte, en las fábricas y sectores productivos, la demanda se centraba en la exigencia de que se respetaran los derechos laborales de los obreros, lo que a la postre dio origen a movimientos relevantes, como lo fue la primera huelga nacional de Bellavista en Nayarit en 1905, o también la que aconteció en Cananea, Sonora en 1906, siendo ambas reprimidas por las autoridades. Es por ello que entendemos que la lucha revolucionaria generó muchas expectativas y aspiraciones entre la población, lo cual nos hace reflexionar que qué tanto hemos mejorado a 100 años de que se promulgó nuestra Carta Magna y a 107 años del inicio de la Revolución Mexicana. Hoy tenemos jornadas laborales de 8 horas, derecho a huelga, seguridad social, entre otras prestaciones laborales, lo que representa grandes avances, pero que a la vez quedan grandes pendientes, como lo sería el ahorro para el retiro. En otro tema por demás relevante, no quiero dejar de hacer mención al contexto de igualdad entre hombres y mujeres que prevalecía en la época revolucionaria. Las mujeres eran ahorilladas a enfocarse principalmente en funciones propias del hogar, industrias de la alimentación o en la textil, por citar algunos ejemplos, al considerar la creencia errónea de que eran funciones sencillas e idóneas para ellas. De igual forma, en cuanto a la presencia de mujeres en la administración pública, se veía en aquel entonces una participación diezmada en este sector, pues había poco más de 25,000 hombres laborando en el servicio público, en contraste con 1,700 integrantes de población femenina. Cabe resaltar que todas estas referencias son muestra de lo que se puede entender como un descontento generalizado en aquel entonces, mismo que estaba presente en todos los sectores sociales vulnerables y desfavorecidos. Hoy en día podemos decir que ha habido avances en materias de participación política de las mujeres. Actualmente hay más mujeres decidiendo en cargos relevantes de la administración pública
Incluso se tienen los casos de gobernadoras en los estados de Tlaxcala, Yucatán o Sonora, donde hoy en día gobierna orgullosamente una mandataria priista. Por su parte, la población rural y urbana se ha invertido de aquellos entonces en cuanto a residencia, siendo ahora casi el 70% de la población la que se concentra en zonas urbanas, por lo que ha detonado un crecimiento de industrias y una concentración de la población alrededor de ellas. Sin embargo, aun cuando existen mayores fuentes de empleo, opciones de desarrollo para los mexicanos, esto no ha sido la solución para los problemas de desigualdad que aún existen. Vemos una realidad de 53 millones de pobres, cifra que representa el 40% de la población, mayormente concentrados en estados del sur del país. Este problema ha merecido especial atención para su erradicación por parte de distintos gobiernos, implementándose diversas políticas públicas a favor de ellos, registrándose una disminución entre 2014 y 2016 con un 3.5%, sin que sea este un motivo de celebración, pero sí una muestra de que es un tema que se está abordando con seriedad, considerando que estuvo presente en los años de la Revolución y sigue vigente en nuestros días. Considero, compañeros diputados, que antes de tocar otros temas entre nosotros, o antes de darle auge a cuestiones que nos hacen ganar simpatías a costa de alimentar falsas imágenes de los partidos políticos ante la población o los poderes del Estado, debemos de trabajar en soluciones para combatir la pobreza y fortalecer nuestros órdenes de gobierno en aras de impulsar la paz, el desarrollo económico y la seguridad jurídica. Por lo anterior, los convoco a trabajar unidos con argumentos, con ética política y sobre todo cimentados en un Estado de Derecho. Debemos pugnar por eliminar la división, los enfrentamientos de posiciones irracionales, anteponiendo siempre los intereses de la nación. Tenemos que evitar omisiones, ejercer las facultades que nos confiere la Constitución y estar a la altura de las expectativas que tiene el pueblo de Nayarit de sus representantes populares. Esta es mi convocatoria, esta es mi forma de rememorar los postulados revolucionarios de 1910 que tantas vidas costaron. Hay revoluciones más fuertes que las de las armas, las revoluciones mentales, las que se hacen a través de la educación o discriminación de la misma, para sacar de ese atraso a un gran número de nuestros mexicanos, en específico a mujeres. Luchemos por la justicia y la igualdad para que nunca más haya revoluciones de ningún tipo. Es cuanto. Gracias. Efectos, diputado Lugo. Tiene el uso de la voz el diputado Lugo hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, de la ciudadana presidenta, de mis compañeras y compañeros diputados, del público y de los medios de comunicación. Es justo hablar de la Revolución Mexicana. Lejos quedaron los años en donde el Plan de San Luis, promulgado por Francisco I. Madero, tuvo invariable eco en todo el país, pero yo quiero dedicar mi espacio a hablar de un hombre revolucionario, de Francisco Villa. Para hablar un poco de esta figura tan vilipendiada, porque acordémonos que la historia la escriben los vencedores. A Villa se le ha catalogado como
bandido, cuatrero, abigeo, saqueador, salteador, abigeo, todo. Pero en realidad fue el hombre que hizo posible que la Revolución Mexicana triunfara. En 1910 se adhiere al Plan de San Luis. En ese mismo año hace una proeza militar que pocos la han analizado aquí en México. Todos recordamos a Homero y su caballo de Troya en la Ilíada. En la Odisea. Luego, en la Ilíada, la Odisea fue después. Él hizo algo parecido en la toma de Ciudad Juárez. Agarró un tren cargado de carbón y en aquella época existía el telégrafo. Fue capturando estación por estación y mandando los cables a Ciudad Juárez diciendo que todo estaba controlado. A medianoche ya tenía ingresada toda su tropa, le habían bajado el carbón y habían ingresado su tropa al tren. Y así fue posible que Ciudad Juárez cayera en manos de la revolución. Y eso redundó en la renuncia de Porfirio Díaz. Luego, al traicionar Huerta a Francisco I. Madero, cruza el río Bravo con 4 hombres, 4 caballos, un poco de azúcar, un poco de harina, en apoyo del mártir de la revolución. A los 3 meses ya estaba al mando de 3,000 tropas, de 3,000 hombres. A los 4 meses toma la ciudad de Torreón. La ciudad de Torreón, que está, esa batalla está colocada entre las primeras del mundo entre las batallas. Al cabo de 6 meses y días, ya había tomado Zacatecas, al mando de la División del Norte con 24,000 hombres. Pancho Villa fue un notable general que, pese a lo que se dice de él, evitaba los saqueos en los pueblos y ciudades por él tomadas. Era abstemio, prohibía terminantemente a sus soldados beber alcohol, tenía un tren sanitario con los primeros adelantos médicos de la época, adelantos donde tenía alrededor de 200 médicos y enfermeras dotados de material quirúrgico suficiente para atender a los heridos en las batallas, propios y extraños. Ningún general de ningún ejército en México había tenido un tren sanitario. Luego, en el 1913, fue gobernador por unos meses de Chihuahua. Y como él había nacido y crecido analfabeta, creó la mayor cantidad de escuelas de Chihuahua en su tiempo. Creó escuelas donde no existía nada. Dotó a los maestros del mayor presupuesto de la historia de Chihuahua para salarios. Esa fue su contribución histórica a la revolución. No olvidamos que la toma de Zacatecas también le dio… Diputado, solicito concluya su intervención, por favor. Concluyo. También le dio el aporte necesario para que la revolución constitucionalista triunfara. En fin,
yo le rindo un homenaje a un general que fue el único hombre que ha invadido a los Estados Unidos en su plataforma continental. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Y en consideración que no se encuentra presente el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, para presentar su posicionamiento, se le concede el uso de la voz a la diputada Rosa Mirna Mora Romano para que presente su posicionamiento hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes tengan ustedes, compañeras y compañeros diputados. Saludo con respeto también a los medios de comunicación que le dan cobertura a nuestro trabajo y a través de los cuales los nayaritas pueden estar enterados de las actividades de quienes somos sus representantes. Muchas gracias por su presencia, así como también al público que nos acompaña. Alguna vez, hace décadas, Nayarit fue reconocido a nivel nacional por el éxito de uno de sus sectores primarios de producción, la agricultura, llegando a conocerse a nuestro estado como el granero de la nación. Desde aquella época de oro de la producción local han pasado ya muchos años, en los que solo hemos visto la disminución gradual de nuestra capacidad productiva, tanto en el campo como en el sector pesquero, que es el tema que abordaré esta tarde. Con 289 kilómetros de litoral y un entorno natural inmejorable para la reproducción de especies marinas que sirven para el consumo y la venta, situación que debería de ser uno de los principales pilares de la economía local. Un rostro más de la crisis en Nayarit, que vemos desperdiciado el potencial de nuestro estado, que bien pudiera producir con las condiciones adecuadas el marisco para alimentar a todo el país. ¿Cómo es que llegamos a este punto? Por una cadena de acciones que a veces parecieran encaminadas a desaparecer a los pescadores tradicionales y a favorecer a las grandes empresas, tanto de otros estados como transnacionales. La corrupción ha sido el principal obstáculo que enfrentan pescadores nayaritas durante décadas. Se han enfrentado a funcionarios que en lugar de protegerlos a ellos y garantizar la seguridad de su producto, tienen como práctica el confiscarlos para que después ese mismo producto confiscado aparezca a la venta en el mercado de Guadalajara o en la Ciudad de México, evidenciando una red de complicidades contra la que los pescadores nayaritas siempre están en desventaja. La corrupción no únicamente trata de actuar con dolo, sino que también es resultado de la incapacidad para actuar, y en este punto quiero citar al biólogo Sánchez Molina, subdelegado de Pesca de Nayarit, quien frente a un grupo de pescadores y a su servidora, sostuvo ayer que él carece de facultades legales para vigilar que los barcos camaroneros de otras entidades no vengan a las costas nayaritas a pescar, sobrepasando límites establecidos en la ley, incluso en época de veda. Mientras que en Baja California, Campeche y Sinaloa hay cientos de embarcaciones registradas para la pesca, en Nayarit tan solo están registradas 11. Las mismas son desconocidas por las agrupaciones de pescadores con las que me he reunido durante las últimas semanas. Los pescadores desconocen esto y sostienen a su vez que no hay un solo barco camaronero. Por ello, compañeras y compañeros, yo quiero decirles que considero urgente nuestra participación en el Foro de Asuntos Pesqueros 2017, mismo que la Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola de esta 32ª legislatura, que tengo el honor de presidir, estamos convocando para el próximo lunes 4 de diciembre en el municipio de San Blas. Habrá de ser un foro que tiene como principal objetivo el analizar la realidad actual del sector pesquero y acuícola en nuestro estado. Esto
partiendo de los resultados de las mesas de trabajo en las que participarán funcionarios del ramo, científicos, especialistas y, lo más importante, los mismos pescadores, los bodegueros y productores acuícolas de Nayarit. De los acuerdos resultantes de este foro habrá de salir nuestra agenda de trabajo para la Comisión de Asuntos Pesqueros y, por supuesto, para el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la presente legislatura. Los barcos camaroneros se están llevando todo tipo de especie de la actividad ribereña. Considerando que esta actividad económica tiene especies de alto valor comercial, se ve amenazada por la pesca de arrastre que llegan a nuestro litoral del estado de Nayarit. En el litoral de Nayarit no existe flota camaronera. En Nayarit no contamos con una flota camaronera, pero sí tenemos la desgracia de que vemos llegar barcos camaroneros de Sinaloa que vienen a depredar de lo lindo en nuestro litoral. Necesitamos que la CONAPESCA delimite un límite de millas a esta actividad o que de plano se prohíba la pesca de arrastre, ya que esta no trae para nuestro estado más que daño ecológico, depredación total de todo tipo de especies, no respetan las vedas, no respetan la pesca ni de día ni de noche. En su arrastre se llevan hasta los chinchorros de nuestros pescadores, además de afectar gravemente nuestra economía estatal. Compañeras y compañeros, como lo hemos dicho muchas veces en este mismo recinto, el pasado 4 de junio los nayaritas no solo eligieron el ser gobernados por una opción política distinta a la que estuvo en el poder, sino que principalmente fincaron sus esperanzas en la propuesta que la mayoría de nosotros fuimos a hacerles en nuestros distritos. No defraudemos esta confianza. Por eso, exhorto al delegado nacional de la CONAPESCA que le dé autorización al subdelegado estatal de CONAPESCA de Nayarit a tener injerencia en el actuar de sus inspectores, ya que este manifestó no tener poder alguno sobre ellos al escuchar quejas y denuncias de los pescadores. Por eso los invito, compañeros y compañeras, a luchar por esta verdadera revolución, la revolución pesquera que se está dando en este día, en la injusticia a la que están siendo objeto todos los pescadores de este estado, que en lugar de buscar un lugar en el que sean bien representados y justamente tratados, se les da por la espalda. El no participar en esta lucha nos haría cómplices. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Barajas López hasta por 10 minutos para que presente su posición de acuerdo. Sí, un pocito que hagan. Buenas tardes. Con el permiso de mi diputada presidente, de la mesa directiva, de mis amigas y mis amigos diputados que conformamos esta honorable legislatura, con el permiso de la gente que viene a visitarnos y de los medios de comunicación que están esta tarde con nosotros. La semana pasada recibimos en esta soberanía la visita del secretario de Turismo, quien, preocupado por la constante cambio en la legislación, acudió a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo que presido. Sesionamos y es por eso que el día de hoy, a nombre de todos y todas y cada uno de los que conformamos esta comisión, presento esta proposición de acuerdo. Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes, en fin, una magia que enamora en cada una de sus manifestaciones socioculturales que significan hoy en día una gran oportunidad de aprovechamiento turístico que en México cuenta y es un lugar rico en ello, ya que tenemos un patrimonio cultural de gran magnitud y de gran explotación.
Considerando lo anterior, para ser un pueblo mágico se debe colmar una serie de acciones inmensas, todas en las anteriores reglas de operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y de Pueblos Mágicos, emitidas por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. En tal sentido, el Nayarit en este momento cuenta con 2 pueblos mágicos, inscritos desde el año 2012, Jala y Sayulita en el año 2015. Dichas localidades se encuentran desarrollando sus propias actividades turísticas de manera positiva. Esto quiere decir que los turistas gozan de un patrimonio tangible e intangible a manera de ejemplo, su gastronomía, sus artesanías, festividades y una serie interminable de tradiciones en cada uno de estos 2 lugares. Para llevar a cabo lo anterior, los sectores públicos y privados se deben de unir para brindar un servicio de excelencia que favorezca el flujo turístico por medio de acciones de inversión para la infraestructura, capacitación y promoción, todas ellas necesarias para el perteneciente desarrollo del potencial turístico, cuyos resultados serán como consecuencia lógica el incentivar a los visitantes nacionales y extranjeros para que generen una derrama económica en beneficio de las mismas localidades, como en el caso de Jala y Sayulita. Pues el anterior es uno de los principales detonantes del desarrollo económico y social en nuestro estado, que promovería la industria y el comercio sin olvidar la creación de trabajos directos e indirectos con los pobladores de estas comunidades. En el mismo orden argumentado, la Secretaría de Turismo Federal tiene registrados más de 120 pueblos mágicos y cada uno de esos espacios de desarrollo turístico se potencializan el conocimiento, la riqueza natural, artística y cultural de dichas localidades, pues se conoce de manera directa su patrimonio histórico. Por este programa se acercan a los turistas que desean propuestas frescas y diferentes, sin dejar atrás los efectos del bienestar garantizado que ya les comenté. Así, los pueblos mágicos de Jala y Sayulita representan en materia turística, sin olvidar, el pletórico patrimonio natural, cultural y social de otras regiones del estado. La constante oportunidad de seguir generando bienestar y todos involucrarnos como sociedad en una cadena productiva, y esta legislatura tenemos que hacer lo propio. Y en coordinación institucional entre la Federación, el Estado y los municipios, que no sea solamente estos 2 pueblos, sino que sean todos los 20 cabeceras municipales pueblos mágicos, y así desarrollar más y más pueblos mágicos en la entidad. Atenta señalamiento, el 26 de septiembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece los lineamientos generales para la incorporación y pertenencia al programa Pueblos Mágicos, un instrumento que precisa directrices de seguimiento, y los congresos locales de cada entidad federativa tienen una importancia total para la permanencia de los pueblos mágicos que quieran seguir contando con dicha calidad. Pues este requerimiento para permanecer en esta distinción de pueblo mágico se necesita la aprobación de la 32ª legislatura de un punto de acuerdo donde se establezca que los recursos presupuestarios para el programa Pueblos Mágicos, en concreto Jala y Sayulita, dichos justificados, ya que la inversión y la creación de infraestructura y la rehabilitación de espacios turísticos, así como la capacitación y la excelencia en los servicios que se brindan los prestadores de servicios turísticos, garantizarían la mejor oferta de visitantes que pernoctan en Jala y Sayulita, generando en consecuencia una derrama económica positiva para el bienestar social. Por tanto, esta legislatura, consciente de las implicaciones económicas y sociales que tienen que seguir, contando con la calidad de pueblo mágico en las localidades de Sayulita y Jala, en Nayarit, propone un acuerdo parlamentario para que de manera respetuosa el gobernador del estado garantice dentro del presupuesto de egresos del estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2018 el recurso para la aportación estatal destinada al programa de pueblos mágicos de Jala y Sayulita, Nayarit. ¿Es cuánto?
Esta presidencia, en atención a lo planteado por el diputado José Antonio Barajas López y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, se aprueba la urgente y obvia resolución por unanimidad. En esa virtud, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Se abre el registro de oradores. ¿El sentido, diputado? El diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, a favor. Tiene el uso de la voz el diputado Flores hasta por 10 minutos. Muchas gracias, compañera diputada presidenta. Muchas gracias, compañeros de la mesa directiva. Sí, es importante hacer el comentario porque el compañero diputado Barajas, de hecho presidente de la Comisión de Turismo, ha tocado un tema medular. Como todos ustedes, compañeros, pudieron darse cuenta, igual las personas que nos acompañan a través de los medios de comunicación se pudieron dar cuenta que tuvimos la visita el día martes aquí en el Congreso del Estado de una delegación diplomática procedente de corazón de Europa, de la República Checa. Desafortunadamente no tuvieron los compañeros mucho tiempo para estar en nuestro estado, pero con esta visita nos queda claro de que es urgente y necesario que se fortalezca y se desarrolle la infraestructura necesaria en el tema turístico. Es verdaderamente penoso saber que el estado de Nayarit se encuentra totalmente desconectado. O sea, no tiene conectividad. Si no tiene conectividad, obviamente no puede venir a visitarlo ni turistas extranjeros ni turistas nacionales. Es complicado visitar Nayarit. Y si es complicado visitar Nayarit, es complicado visitar sus tesoros, porque no nada más Jala o Sayulita son pueblos mágicos. Yo diría que todo Nayarit es mágico, es bello. Tenemos recursos, unas riquezas enormes en recursos históricos, en recursos naturales, que pueden explotarse, y no solamente que se considera el estado de Nayarit como un estado totalmente agropecuario. Tiene un potencial enorme para que el estado de Nayarit se convierta también en un estado con alto aporte económico en tema turístico. Y cuando hablamos de que se aprecia el estado de Nayarit en el tema de turismo, no estamos hablando solamente de la zona costera. Tenemos ahí lugares tan importantes como lo mencionaba nuestra compañera diputada Julieta, tema de la isla de Mezcaltitán, que ya fue pueblo mágico y que perdió la certificación. ¿Y por qué lo perdió? ¿Por qué dejó de ser pueblo mágico? Porque simple y sencillamente se utilizó el proyecto para convertir recursos y para darles la vuelta en su momento. Desafortunadamente, los pueblos que podrían ser considerados pueblos mágicos tienen el recelo de que solamente se les use, y por eso es que respaldo en la totalidad la propuesta que hace el compañero, porque sí tiene que tomarse en cuenta un presupuesto estatal para que vayamos al rescate y promovamos las riquezas que tiene el estado de Nayarit. Tuve la oportunidad, nada más para terminar, de acompañar de despedir a la delegación checa en el aeropuerto,
Y la pregunta que nos hicieron es, ¿a qué le tienen miedo los nayaritas? ¿Por qué muchos no les da pena mostrar lo que tienen? ¿Por qué prefieren cosas de otros lados que no es lo de Nayarit? Tienen mucho que mostrar. Y esa pregunta nos obliga, la recordé ahorita, porque sí nos obliga a que se le abra el espacio que merece la promoción de nuestros destinos turísticos, siempre con toda con la finalidad de que los ciudadanos en el estado de Nayarit mejoren su situación económica. Muchas gracias por la oportunidad, ciudadana presidenta, muchas gracias. Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se registra unanimidad. Y como consecuencia, esta presidencia declara aprobado el acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que dentro de sus atribuciones garantice el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, el recurso para la aportación estatal destinada al programa de pueblos mágicos de Jala y Sayulita, Nayarit. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Para finalizar con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Marisol Sánchez Navarro para que emita su posicionamiento. Con su venia, diputadas y diputados de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan. Era la negra noche y una terrible pesadilla la que se vivía, con un régimen esclavista y un sistema de opresión y explotación bestial, sin libertades políticas ni derechos humanos, como magistralmente lo narraron John Turner en su libro México Insurgente, o John Reed en su México Bárbaro, y Mariano Azuela en la novela histórica Los de Abajo, cuando hicieron referencia al México prerrevolucionario y tiránico. Corría el año de 1910 y un dictador, ya para entonces anciano, que gustaba vestirse con trajes de frac negro y que exhibía sus múltiples condecoraciones, portando un sombrero y llevando consigo un bastón, que se había mantenido en el poder más de 3 décadas, a las que sus partidarios atribuían lo que ellos llamaban orden, paz, progreso, modernidad. Imponían a sangre y fuego su estilo personal de gobernar y dominación política con sus frases predilectas: matadlos en caliente, ese gallo quiere maíz, olvidándose de sus proclamas antirreeleccionistas que enarboló cuando le disputó el poder a Juárez, el hombre de Oaxaca, que en su carrera militar acumuló muchos reconocimientos y glorias. Se preparaba para la celebración con bombo y platillo del centenario de la independencia, para lo cual inauguró una diversidad de obras deslumbrantes, preparó festejos en todo el país con grandes banquetes, invitó a múltiples delegaciones extranjeras y organizó juegos artificiales para iluminar el cielo al que creía estar llamado, sin imaginar que repentinamente el despertar de ese sueño fantástico se encontraría con el México bronco, que sería un volcán en erupción o en movimiento, telúrico, nacido de las entrañas de la tierra, que estremecería la República entera, que de la noche a la mañana generaría una nueva realidad nacional. En el año de 1910, precedido por las huelgas de Bellavista y Cananea y Río Blanco, pero también y sobre todo por las ideas anarquistas, revolucionarias y socialistas de los hermanos Flores Magón y de otros grandes pensadores y precursores de la Revolución Mexicana. En este escenario,
y momento histórico irrumpe en la vida nacional el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, quien escribe el libro La sucesión presidencial, que causaría un gran revuelo en la vida política nacional y sería el detonante de un gran movimiento revolucionario que provocaría la caída estrepitosa y la salida abrupta del país, por lo que el puerto de Veracruz, en el Ipiranga, rumbo a Francia, donde no regresaría nunca el dictador omnipotente y omnipresente que súbitamente vio derrumbarse ante los ojos del mundo virtual y mágico del centenario, con el que pretendía festinar su larga presencia en el poder y sus supuestas conquistas y realizaciones. En lugar de un pueblo conforme, agradecido y feliz con su gobierno, se encontró con una masa enardecida y rebelde que se levantó furibunda en contra y bajo la inspiración y el amparo del Plan de San Luis, lanzado por el hombre de Coahuila, amante del espiritismo, conocedor de la homeopatía, emprendedor exitoso, hábil bailarín, al que durante su estancia en la Francia de la igualdad, fraternidad y solidaridad desarrolló con espíritu liberal y vocación democrática. Después de intentar disputar la presidencia de la República al dictador Porfirio Díaz y ser víctima de un escandaloso fraude electoral y el encarcelamiento, Madero convoca al pueblo a levantarse en armas contra la tiranía el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, en el estado de Puebla, los hermanos Cerdán se ven obligados a ser descubiertos, a adelantarse a la rebelión y pagan con su vida una hazaña heroica, su fidelidad a la causa y los ideales revolucionarios. El país vivía en las tinieblas y oscuridad del analfabetismo, sin que los más mínimos derechos laborales, con un gran ejército de peones acasillados, espoleados por capataces al servicio de hacendados y latifundistas. Los dueños de la tierra y el poder eran unos cuantos: los Krill, los Terrazas, los Limantur, la Iglesia y la casta militar. En este contexto también surgen las canciones de la revolución como Jesucita en Chihuahua, Adiós al soldado, Valentina de la Sierra, corridos a Pancho Villa y Emiliano Zapata. Posteriormente surgieron los murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozcos en alusión a la revolución. Los mexicanos que 100 años antes se habían independizado de la corona española y abolido las cadenas de la esclavitud, que en 1857 enfrentaron a la intervención francesa, logrando que triunfara la República sobre el imperio, llegaron a la conclusión de que seguían sin derechos y libertades, sin porvenir y sin futuro. Por eso decidieron darle otro jalón a la historia y hacer un nuevo movimiento revolucionario que fertilizaría con sangre el suelo patrio, renovando la esperanza de justicia, democracia y libertad. Fue entonces cuando surgió el caudillo del sur, Emiliano Zapata, con su grito de tierra y libertad, y el centauro del norte, Francisco Villa, con su grito. Ellos juntos trabajaron, pero también emergió Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, y otros como el Chacal de Victoriano Huerta. Madero asume la conducción del país e inicia algunos cambios que oxigenan la vida política de México, pero no satisfacen los sectores más radicales y consecuentes de la revolución, y mucho menos gustan a las fuerzas conservadoras y retrógradas que se aferraban a riquezas, privilegios y fueros inmerecidos. Entonces, en medio de la oscuridad y de la felonía y la traición, personificada en el sátrapa de Victoriano Huerta, en aquella escena trágica asesinan al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Ante el cuartelazo se levanta Venustiano Carranza, Villa y Madero. También combaten al usurpador y golpista Victoriano Huerta hasta que los derrotan y obligan al exilio. Luego son asesinados también Zapata y Villa. Fueron los caudillos más queridos por el pueblo mexicano porque eran los que mejor representaban los sentimientos y anhelos de justicia y de libertad de un pueblo largamente oprimido y explotado. Con su muerte, la revolución perdió fuerza, rigor y rumbo, y aún
Cuando Calles y Obregón le dieron continuidad, no fue lo mismo. Las esperanzas de cambio y transformación profunda y verdaderamente se debilitaron. Fue el general Lázaro Cárdenas el que de nueva cuenta le dio impulso y ritmo a la Revolución Mexicana. Retomando sus principios ideales, realizó la gran hazaña de la expropiación petrolera, la reforma agraria, la educación socialista y una política obrerista en favor de la clase de los trabajadores. Los demás presidentes del postrevolución, sobre todo Miguel de la Madrid, a Enrique Peña Nieto, lo que han hecho ha sido justamente lo contrario. Han desenvuelto el camino de la revolución, revirtieron todas sus conquistas, realizaron gobiernos entreguistas, vendepatrias y contrarrevolucionarios. Se han dedicado a privatizar todo, más de 1000 empresas del sector público, los bancos, la tierra, los aeropuertos, las playas, las carreteras, el petróleo, la energía eléctrica, la salud, educación, las telecomunicaciones, las minas, todo, absolutamente todo. El resultado es un país con más de 600 millones de pobres, 20 millones de miserables y un gran desempleo, salarios de hambre, un campo en ruinas y en el abandono, con niveles de corrupción escandaloso, con violencia y criminalidad desatada, con independencia y soberanía de ficción, con una sociedad en plena descomposición que todos los días se despierta con nuevos y más levantones y ejecutados por el crimen organizado ante la mirada impotente del Estado. Hace falta una nueva revolución México, pacífica y democrática, para refundar y reconstruir a este país. Hace falta un nuevo constituyente y una nueva constitución, así como un nuevo sujeto revolucionario que abra las grandes alamedas por las que transite el hombre nuevo y libre y le devuelva la esperanza y ganas de vivir al pueblo. La revolución de 1910 es hoy una reliquia u objeto de museo, a la que le rinden pleitesía sinceramente los nostálgicos y algunos que se envuelven en su ropaje y mitología para adornar sus discursos, pero que en los hechos lo traicionan. Hoy, desde esta tribuna, quiero decir cuánta falta nos haces Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Haces falta, mucha falta, que su espíritu vuelva a cabalgar por esta tierra. Viva Zapata, viva Madero, viva Villa, viva México. Es cuanto. Gracias, diputada. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo martes 21 de noviembre del año en curso a las 11 horas. Se clausura la sesión. Muy buenas tardes. De esta manera finalizan los trabajos de la sesión del día de hoy con la importante participación de las diputadas y diputados en tribuna. Y desde luego, dada la información, quienes presidirán los trabajos del siguiente mes de sesiones en la mesa directiva será el diputado Leopoldo Domínguez González, el diputado Juan Carlos Ríos Lara y el diputado Pedrosa. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.